Bienvenidos así a Justo al Medio y hablamos del poder mediático en Argentina que evidenció su alianza con Mauricio Macri al ocultar durante la campaña electoral presidencial su vinculación con los paraísos fiscales y empresas offshore. La complacencia de estos medios de derecha devela también el apoyo que desde los titulares recibe el mandatario para aplicar sus ajustes neoliberales. Veamos los datos. La trama de los papeles de Panamá, que devela la lucha por los paraísos fiscales, dejó al descubierto la ética y los intereses que manejan algunos medios argentinos al encubrir la información que develaba la vinculación del presidente Mauricio Macri con este caso, mientras este se encontraba en plena campaña electoral en 2015. A pesar de que esta revelación pone en duda la legitimidad de la llegada de Macri a la presidencia argentina, el poder mediático internacional no ahonda sobre este particular. Sin embargo, medios internacionales y argentinos con credibilidad como Página 12 y el francés Le Monde Diplomatique cuestionaron el comportamiento poco ético de las corporaciones mediáticas argentinas e incluso el periódico francés reveló que el diario argentino La Nación también tiene vinculación con papeles de Panamá. La alianza mediática sobre la que se apoyó Macri para ascender al poder disimuló la alianza. Los medios que cubrieron sus espaldas lo acusan de haberlos presionado para que ocultaran la información. El diario alemán Süddeutsche Zeitung, que dirigió la divulgación de la trama Papeles de Panamá, quedó sorprendido por la complaciente cobertura de los medios argentinos sobre este caso que involucra a Macri, quien deberá rendir cuentas a la justicia. El manejo del poder mediático argentino de derecha evidencia la clase de democracia que vive el país suramericano tras retornar al neoliberalismo de la mano de Mauricio Macri. De esta manera, los medios complacientes atenúan más de 140.000 despidos, incremento de los servicios públicos, inflación galopante, entrega de la soberanía al pactar con los fondos buitres y la censura a periodistas que ha impuesto el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Y para analizar este tema hemos invitado a Facundo Escobar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Movimiento Quebracho. Gracias por su tiempo para Telesur. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, para iniciar, saltaban los titulares hace semanas sobre este escándalo, el mayor escándalo por filtración masiva que vinculaba a grandes personalidades políticas con la trama de evasión fiscal de Mossack Fonseca. Fue una cobertura impresionante, pero no en territorio argentino. Grandes medios nacionales solo mencionaban empresas offshore para justificar su legalidad en relación con el presidente Mauricio Macri. Y preguntarle de entrada, ¿cuál es su lectura en torno a esta cobertura? Sí, ustedes creo que lo dejaron bien en claro en términos del informe que acaban de reproducir. Nosotros lo que vemos desde aquí es una situación donde efectivamente los grandes medios de comunicación, las grandes empresas de comunicación social que existen aquí en la con Clarín, el grupo Clarín a la cabeza y el grupo, y La Nación con el grupo Prisa, son dos ejemplos clave de lo que está pasando con respecto a los medios de comunicación y el presidente Macri y el gobierno de Cambiemos, que se trata sencillamente de un blindaje mediático. Un blindaje mediático que viene respaldando al gobierno desde la asunción en diciembre de 2015 y viene siendo uno de los elementos fundamentales para la reproducción de la gobernabilidad. De todas maneras, no obstante esto, a pesar de ese blindaje, siguen apareciendo periódicamente algunos elementos donde empiezan a mostrar la contradicción de la alianza de clases que está gobernando y donde, por ejemplo, en los últimos días lo que apareció fue la exposición en tapa del diario Clarín de las intenciones de evaluacionistas del presidente de la Fiat Argentina, Cristiano Rattasi, exigiendo que el gobierno vuelva a devaluar, que vuelva a hacer subir el precio del dólar, y por otro lado La Nación, donde ella está anunciando que los aumentos de la gasolina, que ya llega al 30% en estos meses que va del 2016, ha licuado las ganancias que le había otorgado las reformas del gobierno en términos de eliminar las retenciones para los sectores del agronegocio. No obstante esto también, que esto es lo que creemos que hay que seguir observando, que expone las contradicciones y a la vez expone que La Nación y Clarín y otros ejemplos de los medios de comunicación a la vez responden a otros sectores económicos que van más allá de este gobierno. De todas maneras el blindaje se va notando
con la situación difícil que está viviendo la Argentina en el día de hoy en términos económicos, en términos sociales. Por lo tanto, la necesidad de reafirmar la gobernabilidad de este gobierno. Y eso se ve, por ejemplo, lo que fue la marcha, la gran movilización popular de sectores sindicales y de organizaciones políticas y sociales de la semana pasada, donde 300.000 argentinos se movilizaron para exigir la suspensión, que se detengan los despidos y se detengan las medidas antipopulares que está tomando este gobierno, o por ejemplo la marcha similar de respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales de Comodoro Pi a mediados de abril. Asimismo, vienen ocurriendo otras situaciones, una situación básicamente de ruptura del orden constitucional en la provincia de Jujuy, en el norte argentino, direccionado hacia la represión, el intento de desarticulación de una gran organización social que ha hecho mucho por el pueblo jujeño, como es la Tupac Amaru, o situaciones más graves todavía, provinciales como en Tierra del Fuego. Estamos pasando ahora al sur, al extremo sur de la República Argentina, donde estamos absolutamente en presencia de una crisis del Estado, con un pueblo movilizado, absolutamente movilizado, con persecución de dirigentes y una crisis en el Estado que no puede resolver el problema del empleo y el problema de la inflación en una zona muy, muy, muy compleja como es el sur de la Patagonia. Entonces, este blindaje existe, viene respaldándolo, emergen contradicciones, emergen fisuras dentro de esta situación, pero el caso de Panama Papers fue muy claro al respecto, donde por un lado tenemos un silencio absoluto respecto a la complicidad, al involucramiento de funcionarios de primera línea, no solamente Macri, sino tenemos distintos intendentes involucrados en esta situación. Teníamos un intendente que fue hasta hace muy poquito pedido por la Interpol, y esto fue algo que existía cuando este gobierno estaba, el actual gobierno estaba en campaña electoral, cosa que sí habría que hacer alguna hipótesis contrafáctica, por supuesto, de qué hubiese ocurrido si esa noticia hubiese emergido en aquel momento. Ahora, y lo mismo con otros funcionarios que son integrantes, ex-CEOs de las principales multinacionales del país. Ahora, Julian Assange, fundador de Wikileaks, aseguró en una conferencia desde París que esta trama de los papeles de Panamá resulta imprecisa y deja ver, lo hemos comentado, el tema de los intereses, la intención política. Las informaciones no fueron entregadas a las autoridades y solo un grupo escogido de periodistas tiene acceso a verificar la autenticidad. Vamos a escuchar lo que decía Julian Assange desde París. Me gustaría decir que esto es una gran fuga, pero no. Esto es una pequeña fuga. Solo 200 documentos se han filtrado y el resto han sido privatizados por el consorcio privado en Washington, D.C. Así que ahora nos llevamos al segundo problema. Hay una promesa, una cola de promesas de que la gran mayoría de estos documentos nunca se dará a conocer al público. No se dará a conocer al público. Ellos no serán entregados a los abogados. No se dará a conocer a los investigadores para Murdoch o agencias de inteligencia que utilizan estos fondos, y etcétera. Ellos no serán entregados a los inspectores de impuestos. Así que no es un problema enorme. El público, otros periodistas no tienen la capacidad de acceder a verificar que lo que se dice es cierto. Los senderos de prueba todos van frío. El dinero se mueve alrededor y la gente va a eliminar los restos de evidencia, etcétera, etcétera. Bueno, preocupa el silencio, Facundo, en los medios argentinos ante la responsabilidad o no de un jefe de Estado y cuya promesa de campaña fue luchar contra la corrupción para responder justamente por un escándalo de evasión fiscal. Analistas consideran que ese silencio refleja una crisis de credibilidad periodística en Argentina. ¿Usted qué opina? Sí, aquí lo que está pasando en Argentina y desde los últimos 12 años, de la última tendencia histórica, uno de los elementos que se han expuesto en términos culturales, en términos políticos, es qué rol juegan realmente los medios de comunicación en el escenario político de la Argentina. Y eso ha quedado muy claro desde la construcción de la figura de Clarín. Eso es desnudar al grupo Clarín tal cual es en su rol político. Existen, tienen un rol político, tienen objetivos y lo van variando de acuerdo a las situaciones coyunturales. Entonces, eso no es una novedad en Argentina. La credibilidad viene desgranándose, viene desarticulándose, viene
erosionándose desde hace muchos años, y hoy en día lo que tienen es un nuevo impulso de recuperación, de nuevo que se empieza a constituirse en una alianza con el gobierno actual. Nosotros eso es una situación muy preocupante, pero al mismo tiempo creemos que es una situación circunstancial, porque aquí lo que va a hacer, como explicaba hace un momento, los grandes medios de comunicación van a seguir presionando para que este gobierno tome las medidas que ellos creen que son las necesarias. El gobierno no necesariamente podrá hacer eso, y del otro lado habrá una gran movilización popular y una gran resistencia en términos de las políticas antipopulares que se pueden tomar. Entonces eso no es nada nuevo, es comparable con lo que significa el Poder Judicial en Argentina, que justamente estos dos elementos son los que se van articulando para y van manifestando acciones antigobierno, desestabilizadoras, que lo hemos visto hasta el año pasado contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, es preocupante, y asimismo lo que ustedes planteaban de este gobierno que viene a asumir un rol de eliminar la corrupción. Creemos que desde los análisis clásicos podemos entender que la corrupción es parte del sistema de gobierno que existe hoy en Argentina y en varias partes del mundo. El gobierno que venga a destruir ese sistema de corrupción estaría de alguna manera planteando una concepción antisistémica, y nosotros creemos que eso no es lo que está ocurriendo aquí en Argentina. Lo mismo con los Panama Papers. Los Panama Papers son elementos que se han podido filtrar, que han ido mostrando algunos destellos de una situación que todos ya conocíamos previamente, pero también suponer que eso va a ir hasta el fondo va a suponer que están expresando una situación antisistémica, y no creemos que esa sea la situación. Bien, así finalizamos. Facundo, muchísimas gracias por su tiempo y su lectura con la audiencia latinoamericana. Gracias a ustedes. Facundo Escobar desde Argentina, y el tema de hoy en Justo al Medio. Reiteramos, contáctenos @telesurtv.net para sugerencias y opiniones sobre nuestro servicio informativo. Finalizamos, será hasta una nueva oportunidad.